Hola, buen día, ¿cómo andan? Mi nombre es Gaby, soy parte de Nuevo Espacio, actual copresidencia del CECIM. Quería agradecerle, hoy solo estamos con el doctor Lucentini, agradecerle al doctor por estar acá con nosotros. Y esta semana el TP que vamos a ver es metabolismo de lípidos, que se sube hoy y en 2 semanas estaremos subiendo la de proteínas para ir adelantados y que una vez que inicien el TP ya tengan la clase lista. Así que nada, doctor. Bueno, muchísimas gracias como siempre a Nuevo Espacio y especialmente a vos, te agradezco la gentileza de poder estar acá. Hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos. Ustedes saben que los lípidos cumplen una importante función en nuestro cuerpo, representan aproximadamente el 30 al 35% del valor calórico total de un individuo adulto y en general los lípidos siempre han sido asociados con funciones eminentemente energéticas. Pueden ser fuente de energía directa, como sería la degradación de los ácidos grasos, o bien podría ser también almacenamiento, que es lo que ocurre a nivel del tejido adiposo en un proceso conocido como lipogénesis. Pero es importante destacar también que en nuestra dieta los lípidos cumplen una importante función en lo que tiene que ver al gusto de las comidas. Lo que hace rico a las comidas en última instancia es el componente lipídico. Y por otro lado, ustedes saben bien, cuando nosotros incorporamos alimentos light, generalmente la deficiencia de lípidos es suplida con sal. Entonces, evidentemente, el gusto cambia totalmente. Visto esta consideración, cuando ustedes empiezan el estudio de un metabolismo, tienen que analizar en primer lugar en qué alimentos nosotros tenemos lípidos. Los lípidos están ampliamente distribuidos. Tenemos lípidos en los aceites, en las carnes, en los fiambres, en los quesos maduros, fundamentalmente en la yema del huevo, entre otros. Y es importante que tengan en cuenta eso para saber entonces qué tipo de lípidos nosotros incorporamos a través de la alimentación. Por un lado tenemos los triglicéridos que están presentes en los fiambres, en las carnes grasas, en las achuras, en las vísceras en general, en los aceites, donde cumplen una función eminentemente energética. También tenemos en esos triglicéridos ácidos grasos, que como ustedes bien saben pueden ser de dos tipos, ácidos grasos saturados, por ejemplo el ácido palmítico de 16 carbonos o el ácido esteárico de 18 carbonos, y también tenemos los ácidos grasos insaturados que pueden ser omega 9 como el ácido leico, por ejemplo, omega 6 como el ácido linoleico u omega 3 como el ácido linolérico o el tocosa hexaenoico. También en nuestra dieta están presentes los fosfolípidos, están ubicados sobre todo en la yema del huevo y en las carnes en general. Tenemos colesterol, el colesterol está presente en los fiambres, en las carnes grasas, en todos los productos de origen animal, en los quesos maduros, por ejemplo, entre otros, o en las vísceras. Y tenemos también la presencia de esfingolípidos y vitaminas liposolubles que forman parte en general de las grasas de los carnios. Es importante destacar entonces que el metabolismo de los lípidos comienza básicamente en la boca a través de la presencia de una enzima que se llama lipasa lingual. Esta lipasa lingual actúa preferentemente sobre ácidos grasos de cadena corta, por lo tanto, es muy útil en la lactancia y en los primeros meses de vida, donde a través de la leche materna nosotros vamos a aportar estos ácidos grasos que son solubles en el agua, son fácilmente asimilados por el bebé, y por otro lado tenemos que ver porque los sistemas enzimáticos madurativos del adulto, como ser la lipasa pancreática o la fosfolipasa 2, recién se desarrollan generalmente a partir de los 3 años. Una vez que la lipasa lingual actúa, lo hace sobre el carbono 3 de los triglicéridos, dejando, como ustedes bien saben, un 1 o 2 diacilglicérido y un ácido graso libre. Esta lipasa lingual después es complementada por la acción de la lipasa gástrica, que sí trabaja un pH ácido, que trabaja también sobre el carbono 3 de los triglicéridos de cadena corta y cadena mediana, que libera
un 1,2 monodiacilglicérido y que libera también un ácido graso libre. Es importante destacar también que la lipasa gástrica cumple una importante función en el recién nacido, en el lactante, al igual que la lipasa lingual, trabajando sobre ácidos grasos tanto de cadena corta como de cadena mediana, teniendo en cuenta esa inmadurez enzimática que habíamos hablado al comienzo de la clase. Los lípidos se van a encontrar finalmente en el aparato digestivo con tres procesos importantes. En primer lugar está el proceso de emulsificación, mediante el cual la grasa que ha sido ingerida es de alguna manera disuelta en moléculas más pequeñas, es emulsionada, transformada en una capa viscosa con partículas más pequeñas, y en este proceso de emulsificación intervienen dos factores importantes, que son el peristaltismo gastrointestinal por un lado, el tono motor por un lado, y por el otro lado el calor del estómago. El estómago es un tejido muy vascularizado. La vasodilatación que se crea después de la alimentación favorece la licuefacción de las grasas. Una vez que las grasas han sido emulsificadas, existe un segundo proceso, que es el proceso de solubilización micelar, donde las partículas que han sido digeridas de alguna manera van a ser transformadas en asociaciones, con básicamente las cabezas polares orientadas hacia el agua y las colas hidrofóbicas orientadas hacia adentro, con una estructura circular o semicircular que son las conocidas micelas. Finalmente, a partir de las micelas y complementado con el proceso de lipólisis, que es el otro proceso importante que sufren las grasas en el intestino delgado, nosotros vamos a tener entonces el proceso absortivo. Justamente para terminar del proceso de digestión, es importante destacar las enzimas que nosotros vamos a encontrar en el uso intestinal, fundamentalmente en el intestino delgado. Así como encontrábamos disacaridasas, por ejemplo, hablando del metabolismo de los glúcidos, en el intestino delgado nos vamos a encontrar con tres clases de enzimas. En primer lugar, la lipasa pancreática, en segundo lugar, la colesterol-esterasa y en tercer lugar, la fosfolipasa A2. Con respecto a la lipasa pancreática, es la enzima que realiza el principal proceso digestivo sobre los triglicéridos de cadena larga. Es sintetizada, por supuesto, por el páncreas. En general es sintetizada como una proenzima, que es la prolipasa, y esta prolipasa va a ser activada por la tripsina. Una vez que la lipasa está activa, ella puede actuar sobre los carbonos 1 y 3 de triglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena larga, y entonces el producto final va a ser un 2-monoacilglicérido y ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres van a ser incorporados por la célula intestinal para una posterior resíntesis. Sobre el colesterol va a actuar la enzima colesterol-esterasa, que también tiene un origen idéntico y que va a actuar fundamentalmente sobre el carbono 3 del colesterol, permitiendo la transformación del colesterol esterificado en colesterol libre. Finalmente, la fosfolipasa 2, como su nombre lo indica, actúa específicamente sobre el carbono 2 de los fosfolípidos, dejando como productos lisofosfolípidos y un ácido graso libre que también va a ser reutilizado. Una vez que los ácidos grasos son absorbidos con el colesterol libre, por ejemplo, y con el 2-monoacilglicérido, inmediatamente dentro de la célula intestinal van a ser primeramente activados con coenzima A y posteriormente van a ser resintetizados los triglicéridos originales, los fosfolípidos originales y el colesterol esterificado original, gracias al proceso que se realiza fundamentalmente a nivel citoplasmático. Ahora bien, todo este proceso de resíntesis no tendría sentido si todas las grasas que han sido absorbidas y resintetizadas en el intestino delgado no fueran transportadas por una proteína, habida cuenta de las características generales que tienen las grasas.
Esa apoproteína sintetizada por el intestino es la ApoB48, que es la que va a permitir el transporte de las grasas a través primero de la linfa, después del conducto torácico y después a través de la circulación general, conformando la primera lipoproteína plasmática que se conoce con el nombre de kilomicrón naciente. Esto kilomicrón naciente que se sintetizó en el intestino, que lleva ApoB48, está formado prácticamente en un 99% por triglicéridos que provienen de la dieta y apenas un 1% de proteínas. Una vez que el kilomicrón naciente gana la sangre, ese kilomicrón naciente recibe de las HDL dos apoproteínas que son la ApoC y la ApoE, transformándose entonces en el kilomicrón maduro. La ApoC va a ser utilizada por el kilomicrón para activar a la enzima lipoproteína lipasa, que enseguida veremos, que está situada en el endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos. Y la ApoE, que es otra de las apoproteínas que generosamente el HDL le cede al kilomicrón naciente, va a ser básicamente su destino final permitir al kilomicrón ingresar al hígado para complementar su degradación. Quiere decir entonces que el kilomicrón naciente, una vez que recibe de las HDL, la ApoC y la ApoE, se transformará en kilomicrón maduro. Este kilomicrón maduro entonces a través de la sangre llegará al endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos y allí actuará la enzima lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa tiene dos acciones. Una acción fosfolipásica que consiste en la hidrólisis de los fosfolípidos más periféricos que tiene de alguna manera el kilomicrón, y una acción lipásica propiamente dicha que le permite actuar sobre los carbonos 1 y 3 del kilomicrón, específicamente los triglicéridos que trae el kilomicrón, transformándolos entonces en un 2-monoacilglicérido y 2 ácidos grasos. Esta enzima, la lipoproteína lipasa, que ya dijimos que está en el endotelio capilar, supuestamente está sujeta al endotelio capilar a través de un péptido heparinoide. Una vez que nosotros estamos en saciedad, la insulina favorece, induce la acción de la lipoproteína lipasa, promoviendo entonces la entrada de ácidos grasos libres que van a ser captados por los tejidos extrahepáticos, fundamentalmente por el tejido adiposo, para el posterior proceso, ya sea energético o de alguna manera de síntesis de triglicéridos, lo que se conoce con el nombre de lipogénesis. El kilomicrón que ha pasado por la lipoproteína lipasa entonces pierde sus triglicéridos y se transforma en kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente, su destino final será el hígado y podrá entrar al hígado gracias a esa apoproteína E, que tiene sus receptores específicos a nivel hepático, que permitirán el ingreso de alguna manera del kilomicrón remanente y su degradación será realizada finalmente en los lisosomas, donde se separará el componente proteico del componente lipídicos. Por un lado, todo el colesterol, prácticamente la mayor parte del colesterol que llega al hígado, tengan en cuenta ustedes que va a ir a la formación de ácidos y sales biliares. Otra parte será utilizado para las proteínas generalmente membranoplasmáticas, otra parte será utilizada para la resíntesis de lipoproteínas y finalmente otro componente de ácidos grasos será destinado a la beta-oxidación, es decir, a la formación de la energía química. Visto el metabolismo del kilomicrón, es importante también tener en cuenta qué procesos se llevan a cabo en los distintos tejidos relacionados con el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, en el tejido adiposo se realiza la síntesis de triglicéridos en un proceso que se conoce con el nombre de lipogénesis. Para tener de alguna manera triglicéridos, nosotros tenemos que tener específicamente, básicamente, dos productos, o mejor dicho, dos precursores. Por un lado, el L-glicerol y por el otro lado necesitamos ácidos grasos libres. En el caso del tejido adiposo, nosotros nos encontramos con que el L-glicerol
por una glicerol-quinasa, se transforma en L-glicerol-fosfato, y este L-glicerol-fosfato está en condiciones de recibir a los ácidos grasos para terminar formando el triglicérido. Por otro lado, a nivel hepático, el glicerol proviene específicamente de la vía glucolítica a través, recordarán ustedes, de la formación de dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario en el metabolismo de la glucólisis, se va a transformar en glicerol 3-fosfato, y ese glicerol fosfato va a aceptar de alguna manera ácidos grasos libres, conformando los triglicéridos. Lógicamente, el destino de los triglicéridos va a ser totalmente diferente en el tejido hepático, donde van a ser utilizados para la formación de las VLDL, es decir, las lipoproteínas de muy baja densidad, en tanto que a nivel fundamentalmente del adiposo, los triglicéridos van a ser utilizados principalmente para la obtención de energía química y reservorio, entre otras cosas importantes a tener en cuenta. Por otro lado, es decir que en el cuerpo nosotros reutilizamos muchas de las grasas que provienen de las lipoproteínas circulantes, y también en nuestro cuerpo hacemos un proceso endergónico que es la síntesis de nuevo de ácidos grasos, que se realiza a partir de precursores químicos como la molécula de acetil-CoA. Todo el proceso de síntesis de ácidos grasos en los tejidos tiene como precursor la molécula de acetil-CoA. El proceso se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces la pregunta de ustedes es, si el precursor es la acetil-CoA citoplasmática, ¿cómo es que llegó al citoplasma, sabiendo que los procesos que generan acetil-CoA son todos procesos mitocondriales? El acetil-CoA mitocondrial en última instancia es el primer precursor. Ese acetil-CoA mitocondrial tiene varios orígenes. Uno de sus orígenes más importantes es el piruvato, y el piruvato tiene a su vez dos orígenes importantes a tener en cuenta. Quizás el que ustedes mejor reconocen es el origen a partir de la glucólisis, donde la glucosa en condiciones de aerobiosis en distintos pasos va a terminar produciendo piruvato, que finalmente por el complejo de la piruvato deshidrogenasa va a formar acetil-CoA mitocondrial. Paralelamente, el piruvato tiene una segunda fuente de formación, que son los procesos de transaminación. Por ejemplo, la enzima llamada alanina aminotransferasa hace transaminación y forma básicamente piruvato, que también va a ser utilizado por la piruvato deshidrogenasa para formar la molécula de acetil-CoA. Otro origen del acetil-CoA es la beta-oxidación, es decir, la oxidación de los ácidos grasos con fines energéticos, y también otro origen del acetil-CoA en tejidos periféricos, como ser el riñón, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, es la cetólisis. Finalmente, a partir del etanol, por el metabolismo del etanol, a través de dos deshidrogenasas, nosotros podemos formar tranquilamente moléculas de acetil-CoA mitocondrial. Esta acetil-CoA mitocondrial, en lo que es la primera reacción del ciclo de Krebs, es que se va a unir a oxalacetato vía citrato sintetasa, y se va a formar un intermediario capaz de pasar al citoplasma, que es el citrato. La reacción es catalizada por la citrato sintetasa, como decíamos recién, se pierde la coenzima A, y el citrato está en condiciones de alguna manera de actuar como un intermediario entre el medio intracelular y el medio extracelular. Ese citrato va a difundir al citoplasma, y en el citoplasma va a tener dos acciones importantes. Por un lado, ustedes recordarán al citrato, que es un inhibidor alostérico negativo de la enzima fosfofructoquinasa de la glucólisis. Es decir, el citrato sale de una condición de riqueza energética y, actuando sobre la glucólisis, frena a la enzima marcapasos de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa 1. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el citrato tiene la capacidad de actuar alostéricamente sobre una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima que va a iniciar, como les decía, la síntesis de los ácidos grasos.
Esta acetil-CoA carboxilasa es un complejo multienzimático. Está formado por varias enzimas y que requiere numerosos cofactores. Y básicamente la formación de la acetil-CoA, la transformación, así decirlo, de la acetil-CoA va a permitir de alguna manera llegar a la formación de los ácidos grasos de cadena larga. El citrato, como les decía, estimula esta acetil-CoA carboxilasa. Como toda carboxilasa, la acetil-CoA la carboxila y la transforma en el compuesto llamado malonil-CoA. En esta reacción se utiliza manganeso como requerimiento, se necesita anhídrido carbónico para la carboxilación y se requiere una vitamina hidrosoluble que es la biotina. Formala la malonil-CoA entra en el sistema del ácido graso sintetasa y quizás lo destacable de este sistema del ácido graso sintetasa es por un lado que es un sistema citoplasmático, por el otro lado que requiere de la presencia de dos reductasas. Esas dos reductasas utilizan NAD-fosfato reducido proveniente de la vía de las pentosas y por el otro lado el sistema del ácido graso sintetasa después de varios ciclos, permite la formación de palmitoil-CoA, que es el ácido graso activado de 16 carbonos. Ese palmitoil-CoA después se puede elongar y formar ácido esteárico, que tiene 18 carbonos, o bien se puede insaturar y formar, por ejemplo, el ácido palmitoleico. Lo importante es que todos los procesos de desaturación se llevan a cabo en el retículo endoplásmico liso con la participación de citocromos, con la participación de oxígeno y también de NAD-fosfato reducido. Tenemos ácidos grasos. ¿Para qué sintetizamos ácidos grasos? Bueno, los ácidos grasos son componentes, como ustedes saben, de lípidos más complejos que forman parte de las membranas. Esos ácidos grasos constituyen también una fuente importante para la formación de lipoproteínas plasmáticas. Esos ácidos grasos el día de mañana también constituyen una reserva energética muy importante para las distintas células, en particular para el tejido adiposo. Ahora bien, en una situación de saciedad, ustedes recordarán que la liberación de insulina promueve, por un lado, el aumento de la captación de glucosa por los tejidos insulino dependientes, como ser, por ejemplo, el adiposo o el músculo esquelético. Se favorece todo el proceso glucolítico, por lo cual vamos a tener más piruvato y de ahí vamos a tener más acetil-CoA y de ahí vamos a tener más síntesis de ácidos grasos, porque tendremos por más ciclo de Krebs tendremos más citrato. Y por el otro lado es importante destacar que hemos de tener también más vía de las pentosas, con lo cual tendremos NAD-fosfato reducido, que es componente estructural del complejo del ácido graso sintetasa, permitiendo entonces la formación no solamente de ácidos grasos por un lado, sino también la formación del colesterol por el otro. Ahora bien, en la situación de ayuno, cuando el cuerpo necesita energía por la privación justamente de la ingesta de alimentos, existe un aumento en la secreción del glucagón. El glucagón, como hiperglucemiante rápido, por un lado actúa degradando el glucógeno hepático y por el otro lado tiene la capacidad de actuar sobre el tejido adiposo promoviendo la lipólisis. El glucagón lo que hace es directamente activar a la enzima llamada lipasa hormonosensible a nivel del tejido adiposo, que es la primera enzima que da el puntapié inicial a la lipólisis, favoreciendo la transformación del triglicérido en un 1,2-diacilglicérido. Lo que sucede es entonces que la liberación de ácidos grasos libres, estos ácidos grasos libres van a ser de alguna manera transportados por la albúmina a través de los distintos tejidos y una vez que los ácidos grasos entonces llegan a los distintos tejidos ya están en condiciones de ser oxidados en un proceso que se conoce con el nombre de beta-oxidación. Esta beta-oxidación es un proceso totalmente mitocondrial, es un proceso de generación de energía química y se llama así en honor a que las modificaciones químicas se hacen sobre el tercer carbono de la estructura. Acuérdense que el primero es el carboxilo, el carbono que le sigue al carboxilo es el carbono alfa y posteriormente tendremos el carbono beta. En estas vías de degradación de los ácidos grasos
se va liberando una molécula de acetil-CoA por cada vuelta que nosotros hacemos al ciclo. Quiere decir que si yo parto de una molécula de 16 carbonos, como es el ácido palmítico, al término del primer ciclo de beta oxidación, voy a tener una molécula de acetil-CoA que tiene 2 carbonos y entonces vamos a quedarnos con 14 carbonos. Así sucesivamente, arrancaremos con 14, terminaremos con 12, hasta que el cuerpo termine con 4 carbonos, y esos 4 carbonos por acción de una tiolasa van a generar 2 moléculas de acetil-CoA. Dato a tener en cuenta: por cada vuelta al ciclo, ustedes van a generar, por un lado, NADH2 y van a generar FADH2. Por cada FADH2 que ingrese a la cadena de transporte de electrones, nosotros vamos a tener una ganancia de 2 ATPs. Y por cada NADH2 que ingrese a la cadena de transporte de electrones, vamos a tener una ganancia de 3 ATPs. Quiere decir que si utilizamos NAD y FAD al mismo tiempo, vamos a tener una ganancia neta de 5 ATPs por cada una de esas moléculas producidas. Cuando nosotros hacemos el desguace de un ácido graso de 16 carbonos, generalmente vamos a utilizar 7 vueltas de ciclo. Por lo tanto, vamos a tener 7 por 5, vamos a tener 35 moléculas de ATP, que por otro lado se van a sumar a las moléculas de acetil-CoA que ingresan al ciclo de Krebs. Por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, vamos a tener una ganancia básicamente de 12 ATPs. Cuando ustedes hacen el análisis, van a ver que la degradación del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, insumió 7 vueltas del ciclo de beta oxidación, 7 por 5, 35, decíamos recién, y básicamente 8 moléculas de acetil-CoA. Por cada molécula de acetil-CoA, 12 ATPs, 8 por 12, 96, 96 más 35 nos da 131 moléculas de ATP. Descartamos la molécula de ATP que se utilizó en la activación del ácido graso al comienzo de la vía, y la ganancia neta por oxidación del ácido palmítico es de 130 moléculas de ATP. Fíjense que es un valor bastante interesante, es un valor bastante importante si hacemos la comparación con la glucólisis aeróbica, donde ustedes van a tener una ganancia neta de 36 ATPs contra 140 ATPs que ustedes van a lograr a través de la oxidación del ácido graso. Esta situación es sabida por muchos tejidos, especialmente por el músculo esquelético. Por ese motivo, cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio de resistencia física, un ejercicio prolongado, ya la etapa de glucógeno queda totalmente superada y entonces el músculo se dedica a consumir activamente ácidos grasos, en lo que sería básicamente una manera rápida de obtener energía química. Ahora bien, en un estado de ayuno, les decía, tenemos lipólisis, tenemos beta oxidación y tenemos mayor formación de acetil-CoA. Este exceso de acetil-CoA puede ser captado por el hígado para la formación de moléculas de cuerpos cetónicos. Es decir, a partir de un estado de hiperglucagonemia, a partir de un estado de ayuno, a partir de un estado de mayor cantidad de lipólisis y mayor liberación de ácidos grasos libres, tenemos más beta oxidación, más producción de acetil-CoA, y ese exceso de acetil-CoA va a permitir la formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se sintetizan exclusivamente en el hígado y dentro del hígado específicamente en la mitocondria hepática. Allí el exceso de acetil-CoA va a formar primero acetoacetil-CoA, después una nueva molécula de acetil-CoA va a dar origen al beta-HMG-CoA, y ese beta-HMG-CoA finalmente por acción de una liasa va a generar acetoacetil-CoA que se transformará en acetoacetato, y ese acetoacetato puede ya sea la formación de beta-hidroxibutirato, que es otro de los cuerpos cetónicos, o bien pasar a la sangre, decarboxilarse espontáneamente, es decir, de alguna manera sin necesidad enzimática, y formar la acetona, que es la sustancia química ácida que da el característico aliento a manzanas de los pacientes con ayunos prolongados o bien con una diabetes de tipo 1 descompensada.
descansada. Hasta aquí lo que fue la síntesis de cuerpos cetónicos como función hepática, como función mitocondrial a partir de un exceso de acetil-CoA en una situación de ayuno. Esos cuerpos cetónicos, ¿a dónde van a ser exportados? Esos cuerpos cetónicos van a ser exportados a tejidos de alta demanda energética. Por ejemplo, el músculo esquelético por la contracción muscular, por ejemplo, el músculo cardíaco también por el mismo tema, o bien ir al riñón. En general lo que sucede es que el músculo esquelético puede acostumbrarse a consumir ácidos grasos y cuerpos cetónicos y generalmente en los ayunos de más de 3 semanas el músculo esquelético se dedica a consumir preferentemente ácidos grasos libres con la finalidad de preservar los cuerpos cetónicos para el cerebro, con lo cual uno puede concluir que en condiciones de ayuno prolongado de 3 semanas o más, el cerebro puede acostumbrarse también a hacer cetólisis y entonces utilizar los cuerpos cetónicos para su propio beneficio y de esa manera la obtención de la energía química. Bueno, hasta aquí, esperemos que les haya gustado y estamos a su disposición para cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Desde ya, muchísimas gracias.